Buen día. Hoy vamos a ver aparato respiratorio, más específicamente la vía aérea superior. El aparato respiratorio está formado por la vía aérea superior y la inferior. La superior está constituida por la nariz, la boca, la faringe y la laringe. Y la inferior por la tráquea y los pulmones. En la clase de hoy nos enfocaremos en la vía aérea superior y en la porción cervical de la tráquea. La función del sistema respiratorio es asegurar los intercambios gaseosos entre el aire atmosférico y la sangre. La vía aérea superior cumple primordialmente una función de conducción del aire. Acá podemos ver la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea con su bifurcación en los dos bronquiofuentes y después vamos a ver los pulmones, que están recubiertos por una membrana que se denomina pleura. La nariz se encuentra ubicada en la zona central de la cara, bajo la frente y encima del labio superior. Tiene como función actuar como vía aérea porque permite que ingrese el aire durante la inspiración y como tiene mucha vascularización, tiene glándulas mucosas y la capacidad de reaccionar frente a las impurezas, eliminándolas, el aire que ingresa es calentado en ella, humedecido y purificado. También actúa en la fonación como caja de resonancia y cumple una función olfatoria. En cuanto a su estructura, tiene dos caras laterales, dos bordes laterales, acá podemos ver uno, una raíz y una base. En cuanto a su composición en general, está formada por un esqueleto osteocartilaginoso, o sea, que está constituida por huesos, por cartílago y también músculos. Acá podemos ver los cartílagos, acá tenemos el tabique, después tenemos el cartílago alar mayor, que está formado por un pilar medial y un pilar lateral, el cartílago alar menor, que es este, y después tenemos cartílagos accesorios, como el que se encuentra acá. Vamos a hablar ahora de las cavidades nasales, que también las conocemos como fosas nasales. Estas tienen 4 paredes, una inferior o piso, una superior o bóveda, una lateral y una medial. Y 2 orificios, uno anterior, que son las narinas, y uno posterior, que son las coanas que comunican con la nasofaringe. Acá podemos ver la pared lateral, que es esta, acá vemos el piso, acá vemos el techo o bóveda, y acá vemos la pared medial. Primero vamos a describir las paredes superior e inferior. Esta es una vista medial. En la pared inferior, adelante, vamos a encontrar la apófisis palatina del hueso maxilar, el maxilar superior. Y acá podemos ver bien chiquitito a la lámina horizontal del palatino. Y bien adelante encontramos el conducto incisivo. Después, superiormente, o sea, en la pared superior, vamos a tener un segmento anterior frontonasal que está formado por el hueso nasal, los huesos nasales, la espina nasal del frontal, que es esta, y después tenemos un segmento etmoidal que está formado por la lámina cribosa del etmoides, un segmento efenoidal anterior formado por la cara anterior del cuerpo del efenoides, acá vemos el seno efenoidal, y después tenemos un segmento efenoidal inferior, que es este, que está formado por la cara inferior del efenoides. En la pared medial podemos diferenciar a la lámina perpendicular del etmoides, al vómer, y los dos van a constituir un ángulo que va a delimitar al cartílago del tabique. La pared lateral va a estar constituida por el hueso larimal, por el hueso maxilar, por el palatino, por el efenoides a través de la apófisis pterigoides, por el etmoides y por el cornete nasal inferior. Hay 3 cornetes, ¿sí? Uno superior, uno medio y otro inferior. Y ellos lo que van a hacer es delimitar un pequeño espacio entre cada uno que se llaman meatos. Hay uno superior, uno medio y uno inferior. En estos meatos van a drenar los senos paranasales, que son cavidades neumáticas recubiertas por mucosas, que son muy importantes porque son las que van a permitir todo lo que es el proceso de humidificación del aire
como habíamos hablado antes, con respecto a la función de la nariz. Y también actúan como caja de resonancia. Ahora vamos a delimitar los orificios. Por un lado, el orificio anterior, cuyo límite inferior y lateral son los huesos maxilares. Los límites superiores los constituyen los huesos nasales. Después, el orificio posterior son las coanas. Medialmente están limitados por el borde posterior del vómer, que separa una coana de otra. Lateralmente por la lámina medial de la apófisis pterigoides. Después, superiormente por el cuerpo del efenoides. E inferiormente por el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Voy a desarrollar un poco cómo están constituidos los senos paranasales. Estos, como dije antes, son cavidades neumáticas. ¿Qué significa esto? Que están rellenas de aire. Tenemos un seno maxilar, que es el que vemos en esta foto, y acá más profundamente podemos ver el seno esfenoidal, a las celdas etmoidales y el seno frontal. La faringe es un conducto músculo-membranoso al cual le falta su parte anterior y está orientada verticalmente. Se ubica anterior a la columna vertebral y posterior a las cavidades nasales, la cavidad bucal y la laringe. Y va desde la base del cráneo hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical e inferiormente se continúa con el esófago. En cuanto a su función, interviene en la deglución y la respiración, por lo que es un órgano en común con el sistema respiratorio y el sistema digestivo, y es por eso que algunos autores la denominan encrucijada aerodigestiva, e interviene también en la fonación y en la audición. Con respecto a su división, se divide en una nasofaringe, que es la que vemos en rojo en las dos imágenes, que va a ir desde las coanas hasta el velo del paladar. Después tenemos una orofaringe, que es la que se ve en amarillo en las imágenes, que va a conectar la cavidad bucal con la faringe y que va a ir desde el velo del paladar hasta la epiglotis. Después tenemos una laringofaringe, que es la porción que se relaciona anteriormente con la laringe, la que vemos en azul y celeste en estas dos imágenes, y va a ir desde la epiglotis hasta el cartílago cricoides, que sería hasta la altura de C6. Voy a decir algunas cosas a tener en cuenta a la hora de estudiar las porciones de la faringe. La nasofaringe va a tener 4 paredes. De esas 4 paredes, las más importantes a tener en cuenta son la pared superior, en donde una de las estructuras a destacar es la amígdala faríngea, que es una formación adenoidea que también se conoce como tonsila faríngea. Y la pared lateral, que es la que podemos ver en estas dos imágenes, se caracteriza por tener el orificio de la trompa auditiva o trompa eustaquio, que es esta, que es la que va a comunicar la faringe con la cavidad timpánica. En sus proximidades vamos a ver la amígdala tubárica, que se ve bien acá. Acá lo que vemos es el rodete tubárico, que es como un reborde. Y después por detrás de este rodete lo que observamos es el receso Rosenmüller, que también se llama receso faríngeo. Hasta acá con lo que es nasofaringe. Pero hay dos estructuras que son importantes, que son la amígdala palatina, que está ubicada por delante de la orofaringe y va a protruir hacia el istmo de las fauces. Y después en la cavidad bucal lo que encontramos son las amígdalas linguales. En conjunto, todas las amígdalas que mencioné constituyen el anillo linfático faríngeo. La orofaringe tiene 3 paredes, una anterior, una posterior y otra lateral. La más importante de describir es la anterior porque es la que contiene al istmo de las fauces, que es esto que podemos ver acá. Este se encuentra delimitado por la raíz de la lengua y por los pilares que forman parte del velo de paladar, que son los pilares posteriores, que también se llaman arcos palatofaringios, y los pilares anteriores, que se llaman arcos palatoglosos, ¿sí? Que son estos. Y después tenemos el borde libre del paladar blando, que lo constituye la úvula. De la laringofaringe, lo más importante a tener en cuenta es que en su pared anterior se encuentra el orificio de entrada a la laringe, y este está abierto durante la respiración, pero se cierra por la epiglotis durante la deglución, que sería el momento en el cual la respiración se interrumpe para que el alimento pueda pasar sin penetrar en las vías respiratorias.
Alrededor están los pliegues aritenoepiglóticos y después lateralmente vamos a ver unas fosas que se llaman fosas o recesos piriformes, que también se los puede encontrar en alguna bibliografía como senos piriformes, que es un espacio por donde van a transitar los alimentos. Otra cosa a destacar es el orificio inferior de la faringe, que es el punto en el que el músculo esofágico continúa el estriado faríngeo, que sería más o menos a esta altura, ¿sí? Está formada por un armazón fibroso que se llama fascia faringobasilar, que es la que podemos ver acá, y también por muchos músculos que intervienen en la deglución. Por un lado tenemos los constrictores, que son estos tres, el superior, el medio y el inferior. El superior es el más profundo, el medio cubre al superior y el inferior cubre al medio. Estos tres músculos lo que van a hacer es contraer las paredes de la faringe, favoreciendo así el pasaje del bolo alimenticio hacia el esófago, y de esta forma favorece el peristaltismo. Después tenemos un músculo elevador que es el estilofaringio, que va a elevar la faringe en la deglución, y después tenemos otros dos elevadores. Acá tenemos el palatofaringio y después tenemos el salpingofaringio. El palatofaringio, además de elevar la faringe, va a elevar la laringe y va a estrechar el istmo de las fauces. Y el salpingofaringio lo que hace también es abrir la trompa auditiva en la deglución. ¿Por qué? Porque tiene inserciones a la altura de la trompa eustáquea, al igual que el palatofaringio. La laringe es un órgano que está formado por cartílagos unidos entre sí por articulaciones, ligamentos y membranas. Se sitúa en la parte mediana y anterior del cuello, bajo el hioides y la lengua, y por delante de la faringe, con la que comunica arriba, y abajo está prolongada por la tráquea. Su función es dar paso al aire inspirado y expirado, y también es un órgano esencial de la fonación, gracias a que en ella se encuentran las cuerdas vocales. Con respecto a su estructura, a la hora de describir la laringe tenemos que saber que lo que más va a resaltar son sus cartílagos. Acá en esta imagen podemos ver el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la epiglotis, que se encuentra en la parte posterior. Como vemos acá, el cartílago tiroides va a estar unido al hueso hioides por medio de una membrana, y el cartílago cricoides va a estar unido al tiroides también por una membrana y por ligamentos, que ahora lo vamos a describir mejor. Vamos a describir más en detalle sus cartílagos. Acá podemos ver el cartílago tiroides, que se compone de dos láminas tipo placas que se fusionan en el lado anterior del cartílago, formando un pico que se llama prominencia laringea, que es lo que conocemos como la manzana de Adán o la nuez de Adán, que es más desarrollada en los hombres. Los bordes posteriores del cartílago tiroides terminan en dos cuernos o astas, como se ven acá, dos superiores y tenemos dos inferiores. Los superiores le van a dar inserción a los ligamentos tiroideos laterales, ¿sí?, que son los que van a unirlo con el hioides junto con la membrana tiroidea, y después los inferiores se van a articular con el cartílago cricoides, ¿sí?, como se ve acá. Después tenemos el cartílago cricoides, que es el más inferior de todos y tiene una forma de anillo que es más grueso en su parte posterior. Acá vemos bien su parte anterior. Acá lo podemos ver mejor. Esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. La parte posterior se llama lámina cricoidea o placa y la parte anterior se llama arco cricoideo y rodea anteriormente la vía aérea. Sobre cada cara el cricoides presenta dos superficies articulares. Una es la superficie superolateral, que es para la articulación cricoaritenoidea, o sea, entre el cricoides y el cartílago aritenoides, que ahora lo vamos a ver. Y después en la superficie lateral de la lámina, que es para la articulación del cartílago cricoides con el cuerno inferior del cartílago tiroides, que es la que vemos acá. La epiglotis es impar y posterior. Es este cartílago que vemos acá. En su extremo inferior se inserta el ligamento tiroepiglótico que une el cartílago tiroides a la epiglotis. Y en su extremo superior permanece libre y sobrepasa al hueso hioides.
En el momento de la deglución, la epiglotis lo que hace es descender para así evitar que los alimentos ingresen a la vía aérea. En la respiración, la epiglotis permanece levantada en todo momento. El que va a descender es el velo del paladar, facilitando el libre paso del aire por la faringe hacia la laringe y la tráquea. Los dos cartílagos aritenoides, que son estos que vemos acá, van a reposar sobre el cartílago cricoides, que es el que vimos anteriormente. En su cara anterolateral vamos a ver la fosa oblonga, que es donde se insertan fibras del músculo vocal. Y en su base encontramos a la apófisis vocal por un lado y a la apófisis muscular por otro lado. La apófisis vocal da inserción al ligamento vocal, que es este que vemos acá, mientras que la apófisis muscular da inserción a los músculos cricoaritenoideo posterior y cricoaritenoideo lateral. El vértice es el que va a articular con los cartílagos corniculados, que son cartílagos accesorios. También hay otros cartílagos accesorios que se pueden encontrar, que son los cuneiformes, los sesamoideos y el interaritenoideo, pero son inconstantes. Voy a hablar un poco de los músculos intrínsecos de la laringe. Tenemos superficiales y profundos. Hay solo dos superficiales, que son los músculos cricotiroideos, que van a ir del tubérculo cricoideo al borde inferior del cartílago tiroides. Tiene una porción recta y una porción oblicua. Después tenemos cuatro músculos posteriores, que estos son profundos, que son los dos músculos cricoaritenoides posteriores, que van a ir de la cara posterior de la lámina del cartílago cricoides hasta la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Y después tenemos los músculos aritenoides transverso y oblicuo. El transverso va en el borde lateral y las caras posteriores de los aritenoides, y el oblicuo va a ir de la apófisis muscular del aritenoides hasta el vértice del cartílago del lado opuesto. Hay 6 músculos laterales. Tenemos los dos músculos cricoaritenoides laterales, que se extienden desde el arco cricoideo hasta la apófisis muscular del aritenoides. Después tenemos los dos músculos tiroaritenoides, que van del ángulo entrante de la lámina del cartílago tiroides hasta la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Y después tenemos los dos músculos vocales, que van a ir desde el ángulo entrante de la lámina del cartílago tiroides hasta la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Para entender la acción de todos estos músculos, tenemos que saber que la glotis es la porción de la laringe que produce la voz. Y dentro de la glotis vamos a encontrar a los pliegues vocales, cuerdas vocales o ligamentos vocales, como quieran llamarlos. Entonces, los movimientos de los pliegues vocales lo que van a hacer es modificar la forma de la glotis. Y entonces puede haber un cierre de la hendidura glótica, que es esto que vemos acá, o una apertura de la hendidura glótica. Entonces vamos a empezar a explicar bien los movimientos. El músculo cricotiroideo lo que va a hacer es poner en tensión estas estructuras. Después, la apertura de los ligamentos vocales o abducción va a estar dada por el músculo cricoaritenoideo posterior, que lo vemos acá. Y después los movimientos de cierre van a estar dados por los músculos cricoaritenoideos laterales, que se van a poner en tensión. También los músculos aritenoideos, el tiroaritenoideo y el vocal, ¿sí? Como podemos ver acá. Acá están los aritenoideos y después tenemos el tiroaritenoideo y el vocal, que se observan acá. La tráquea es un conducto semirrígido que tiene forma de tubo cilíndrico que está aplanado en su parte posterior. Sigue a la laringe y termina en el tórax, dando sus dos ramas, que son los bronquios principales, derecho e izquierdo. Mide 12 centímetros en el hombre y 11 en la mujer, pero esta longitud va a variar en función de si la laringe se eleva o desciende. Se extiende del borde inferior de C6 hasta la quinta vértebra torácica. Su función es proporcionar una vía abierta al aire inspirado y expirado desde los pulmones a la laringe. Está formada por una capa externa fibromusculocartilaginosa, en donde vamos a encontrar los cartílagos traqueales, ¿sí? que están formados por cartílago hialino,
que tienen forma de herradura, o sea que están abiertos posteriormente. Porque en la parte posterior lo que vamos a encontrar es músculo liso, que es el músculo traqueal. Esto es así debido a que la tráquea posteriormente se relaciona con el esófago. Los cartílagos van a permanecer unidos entre sí por una pared membranosa que los rodea. Y los espacios que hay entre los cartílagos van a estar cubiertos por los ligamentos traqueales. Con respecto a sus relaciones a nivel cervical, vamos a ver que anteriormente se va a relacionar con el istmo de la glándula tiroides, con las venas tiroides inferiores, y acá no se ve, pero superficialmente van a estar los músculos infrahioideos, la fase cervical y luego la piel. Posteriormente, que acá tampoco lo podemos ver, vamos a encontrar el esófago. Acá se ve, pero muy poco. Y lateralmente se va a relacionar con los lóbulos de la glándula tiroides y el paquete vasculonervioso del cuello, que está formado por la arteria carótida común, por el nervio vago y por la vena yugular interna.